Bien, quisiera corregir levemente lo que ha dicho mi querido compañero y sin embargo amigo, porque yo no soy experto en tecnología, sino que él me ha endosado este tema que en cierta medida es un poco francamente aburrido, ¿no? Así que no quiero decir que voy a ser aburrido, porque eso, claro, sería reconocer un defecto ante todo el público, pero sí debo decir que, claro, teniendo en cuenta que hay otras personas que van a hablar de aspectos tecnológicos, pues yo intentaré un poco lo que pasa con esos conferenciantes que levantan la copa y dicen voy a ser breve y a las 4 horas hay que echarlo. No, no es mi intención, por lo tanto, entrar en esa cuestión. Tecnología. Yo solo voy a hablar un poquito de una parte muy pequeñita del tema. Tecnología de la construcción y además desde el punto de vista, digo, en cierta medida más aburrido porque voy a hablar de aquellos aspectos técnicos que suponemos que, dado que conocer lo que sería conocer, no conocemos la totalidad de los, digamos, trucos, pequeños trucos que los egipcios eran capaces de desarrollar. No cabe duda que la primera imagen que para el profano, para el aficionado, para el interesado en el mundo de la egiptología, pues lo primero que más llama la atención pues son esos gordos monumentos, inmensos monumentos que nos han dejado y que han sido la razón por la cual Egipto es considerado como una de las grandes culturas de la antigüedad. Así pues, la gigantesca estructura funeraria de los egipcios ha llamado la atención, han surgido teorías descabelladas, han surgido sectas piramidológicas que quieren calcular pues fechas de toda la historia del mundo a partir de las mediciones y de los números que se deducen de las pirámides y, lógicamente, esto ha sido una costumbre y, sin embargo, no refleja la profunda realidad técnica que los egipcios llegaron a tener. A veces hay explicaciones que están más allá de lo racional, negando al pueblo egipcio esa capacidad, su tremenda capacidad de ingenio y de versatilidad que le llevó a elegir construcciones como estas, una imagen clásica. Y a veces las especulaciones de los aficionados, de los periodistas, que también a veces las hacen gordas, pues nos llevan a plantearnos, o quién no le ha pasado, de los que nos dedicamos a Egipto un poco, no me quiero llamar egiptólogo porque es muy peligroso, pero ¿quién no me ha preguntado? ¿Cuántas veces no te han preguntado a los que nos gusta Egipto? Hombre, y es que, ¿cómo tenían esa tecnología? Esto es que vinieron unos extraterrestres. Bueno, pues yo no niego la posibilidad de existencia de los extraterrestres, pero, hombre, les podían haber dejado algunas herramientas un poquito más sofisticadas, o se las dejaron y no nos enteramos. Y además, si los extraterrestres viajaban a la velocidad de la luz, por la teoría de Einstein la cosa se pone muy fea, porque la masa tiende a cero a la velocidad de la luz. Así que habría que inventar otro sistema que tal vez esté en la explicación más moderna de la ciencia física o astronómica, pero de momento nos vamos a atener al argumento de que no necesitamos a los extraterrestres para hacer las pirámides. Tenían todo un conocimiento ancestral, porque cuando el egiptólogo le puede echar la vista a la historia de Egipto, lleva ya unos cuantos milenios funcionando sin que haya suficientes restos materiales para poder deducir sus conocimientos. Había pues una herencia de conocimientos arquitectónicos, tecnológicos, artísticos, de ingeniería de andar por casa, pero que la ingeniería de andar por casa a veces funciona muy bien. No es posible hablar de pirámides, no es posible hablar de grandes construcciones de miles de toneladas sin entrar en un hecho fundamental, y es la capacidad de trabajo
la capacidad de organizar la fuerza de trabajo que tenían los egipcios. Casi todo el mundo, dentro del aficionado medio, pues dice, hombre, es que la Gran Pirámide, pero la Gran Pirámide de Jufu, vulgarmente llamado Keops, inadecuadamente, no es precisamente el mayor constructor de pirámides, porque es su padre Snefru el que hizo 3 pirámides. De manera que la capacidad de organizar la fuerza de trabajo para poder concentrar un número enorme de trabajadores en un punto determinado es fundamental. Luego hablaremos del número. De esos arquitectos, conocemos los nombres de algunos de ellos, pero sabemos que los egipcios estaban organizados y tenían especialistas encargados de ese tipo de trabajos. Cuando el rey decidía, una vez coronado, empezaba la construcción de su lecho mortuorio para los siglos de los siglos, elegía un lugar. Pero también es importante entender que los egipcios trabajaron con multitud de piedras que tenían en el valle del Nilo y con multitud de técnicas de las que no tenemos explicaciones totalmente satisfactorias. Ahí tienen una lista de la mayor parte de las piedras utilizadas y una muestra encontrada en una pirámide que contiene unos agujeros hechos naturalmente con un taladro manual, por supuesto, porque no habían inventado la Black & Decker todavía. ¿Algún problema? Esto significa exactamente que tenían una enorme capacidad tecnológica y una serie de instrumentos, muchos de los cuales es posible que no hayan llegado hasta nosotros. Encontramos que el rey elegía el sitio, se estudiaban las proporciones, el lugar era estudiado minuciosamente porque para elevar una pirámide hace falta mucho espacio, mucho más del que ocupa la pirámide. Tanto en Dashur como en Giza, como en el Lish, en el Reino Medio, las construcciones de las pirámides implicaron un número de trabajadores que, aunque Heródoto, el gran chismoso de la historia, nos ha hablado de 100.000 trabajadores, esto hoy día es inviable. Entre 8 y 10.000 es lo máximo que podemos aceptar para una pirámide que tardó 20 años en hacerse. Entre otras razones porque en la meseta de Giza no caben 100.000 personas, se caerían por los lados, de manera que es prácticamente imposible. Pero hay otro argumento muchísimo más interesante que me lo resolvió una vez un coronel de intendencia. Mire usted, para dar de comer y llevar la comida a 100.000 trabajadores necesitamos otros 100.000 trabajadores produciendo, almacenando y distribuyendo esa comida. Porque por muy duros que fueran los egipcios con sus propios trabajadores, y hay muchos tópicos sobre este tema, es evidente que tenían que darles de comer, porque no hacían como los romanos en las minas de Cartagena, que metían cientos de iberos todos los días, no les daban de comer y cuando se morían a los 4 o 5 días, pues metían más, porque como tenían muchos, de manera que, claro, los egipcios no eran tan crueles como los romanos. Eso es importante, por lo tanto, tenerlo en cuenta. Los trabajos del rey eran normalmente encabezados por un director de todos los directores de los trabajos del rey, título que suelen llevar a veces los visires, o a veces era el mismo visir que en su labor de director de todos los directores de todos los trabajos del rey, título literal, traducido del egipcio, o el director del tesoro, o el director del doble tesoro, no se lo cuento en egipcio porque no hablamos egipcio, o el primer profeta de los grandes cultos de los dioses principales. Es decir, que había una variabilidad de cargos, de posibilidades, aunque a veces
ciertas cuestiones, como por ejemplo la búsqueda del sarcófago, pues era encargada a una persona de la confianza del rey, como nos cuenta la biografía de Weni o la de otros muchos personajes de otros momentos de la historia de Egipto. El rey me encargó ir a buscar a la región de tal o cual la piedra para el sarcófago. ¿Por qué? Porque no todas las piedras venían de lejos, como muchas veces dicen ciertos escritores de libros fascinantes en sus fotos, pero malísimos en sus textos. La mayor parte del relleno de las pirámides de Giza está sacado de la propia meseta, es decir, se rascó el terreno para hacer las pirámides, sobre todo la parte de la masa interior. Hoy día las pirámides no tienen esa belleza que tenían entonces, porque la piedra calcárea que las revestía de forma tremendamente pulida y blanca está en las 440 mezquitas que tiene el Cairo. Es decir, esa piedra se arrancó porque ya estaba cortada y era utilísima para la fabricación, para la construcción de aquellas, por otra parte, maravillosas mezquitas que hay en el Cairo. Conocemos el nombre de algunos de estos personajes que sabemos o les ya podemos llamar en sentido moderno, pues el arquitecto real. En realidad la palabra viene de una palabra egipcia que significa carpintero real, porque al principio se trabajaba en madera y el título siguió existiendo referido a la madera, aunque ya trabajaban en piedra. Por ejemplo, sabemos que Imhotep fue la inspiración de la construcción de la maravilloso centro de Saqqara, donde se enterró al rey Geser, o conocemos el caso de Nefermaat y su hijo Emiunu, que encabezaron los proyectos de las pirámides de Snefru en Medún, y también la de Jufu en Giza, o los Senebjen, padre e hijo, que fueron los autores de las pirámides que albergaron a los monarcas de la quinta y de la sexta. O el caso muy conocido y divulgado de Senenmut, segundo profeta de Amón, arquitecto real, y alguna otra cosa de Hatshepsut posiblemente, por la importancia que tuvo su célebre templo de Deir el-Bahri. La piramidología, dicho entre comillas y simpáticamente, pues ha producido cantidad de posibilidades o de hipótesis. Hay algunas fascinantes. Por desgracia, los minutos de que disponemos aquí no nos permite entrar en todas esas fascinantes hipótesis. Y yo tenía diapositivas preparadas, pero cuando me dijo José Ramón que máximo 40 minutos, pues he tenido que abreviar. Que si ven ustedes rampas horizontales, rampas perpendiculares, rampas helicoidales. Bueno, en este caso no es muy helicoidal, pero en fin, se aproxima. Y hay una sugerencia moderna de hace poco que la verdad es que es fascinante, aunque tiene algunos problemas, y es que la rampa estaba en la cara exterior de la pirámide, pero antes del revestimiento exterior. Esto, en la pirámide de Jufu hay un agujero hacia los 2/3 de su altura que conecta con un hueco enorme que podría ser la explicación de esa posibilidad, es decir, la rampa interior, pero luego tapada por la parte exterior de la pirámide. Tiene un fallo, y es que en la parte baja eso es imposible, pero podía empezar un poco más arriba. Bueno, no lo sabemos. Hay otras hipótesis mucho más bonitas de dos arquitectos franceses, egiptólogos, que han propuesto que el sarcófago de Jufu está todavía en su sitio, porque la cámara que conocemos es solo un amago para engañarnos, y que en realidad por la gran galería hay una serie de huecos y unas ranuras por las que podía haberse puesto un falso techo de madera, meter el sarcófago en una parte superior detrás de la gran cámara y ahí estar todavía. Eso tiene un inconveniente. Cuando moría un rey,
lo enterraban lo más deprisa posible, 70 días de ritos funerarios, por supuesto, y a los 70 días coronaban al siguiente. Así que si esto era verdad, significaba que había que terminar los trabajos después. Y eso sabemos que no siempre ocurrió, de manera que en cierta medida plantea un problema. El principal problema, de todas maneras, son las herramientas con las que trabajaban. Yo siempre digo, cuando me preguntan los alumnos, ¿y cómo con esas herramientas tan poco profesionales, tan poco perfectas podían trabajar y resolver el problema? Pues muy fácil, con paciencia. Su principal arma era la paciencia. No en vano sabemos, y se deduce fácilmente, que la gran pirámide de Jufu se tardó 20 años en terminarla. Bien, ellos mismos nos han dejado en sus tumbas, en sus mastabas, los nobles nos han dejado mucha información de cómo trabajaban. A veces calentaban las piedras con carbón ardiendo, luego le echaban agua fría y de esta manera podían cortar bloques con suma facilidad. Bueno, lo de suma facilidad entre comillas también, claro, entre comillas. El truco de meter cuñas de madera, echarles agua y por la noche esperar que el agua las engorde, es verdad que en época romana lo tenemos documentado. No lo tenemos documentado antes, pero la verdad es que no sería imposible. En la tumba de Remirra encontramos una explicación muy sencilla de cómo elevaban pilastras que luego dejaban caer una vez arriba, separadas por una serie de muros de adobe que luego quitaban. El truco, como siempre, estaba en utilizar un elemento fácil de poner y de quitar, luego veremos que la mayor parte era arena o adobes, y luego quitar todo eso con tiempo y mucho personal, como luego veremos. He dicho antes, o me he referido a que Heródoto, que escuchaba y recogía a los guías turísticos de la época, nos cuenta que en la pirámide de Jufu trabajaron 100.000 trabajadores durante 20 años. Bueno, incluso nos cuenta cosas tan divertidas como que, según decían los guías turísticos de la época, pues había prostituido a su hija para poder hacer la pirámide. Imaginémonos a la hija pobre en una, digamos, cabaña o tienda, esperando con una cola enorme de señores, cada uno de ellos con una piedra de varias toneladas en la mano, como pago de los esfuerzos de la hija de Jufu. Claro, semejante barbaridad no se le puede ocurrir a nadie, pero los turistas, los guías turísticos de la época le contaron esto a Heródoto. La verdad es que tenemos una cierta idea de la gran capacidad organizativa que tenían los egipcios en materia de fuerza de trabajo. El pueblo egipcio era recabado en grupos que llamamos philae, palabra latina que digamos es la más afín al término egipcio que utilizaban, en grupos de trabajadores que se turnaban cada 3 meses y que venían de muchas partes de Egipto. Esto explica que efectivamente, además ahí funcionara otro aspecto importantísimo. Todo individuo que colaboraba con la construcción de la tumba de millones de años, como decían ellos, para indicar el infinito o el futuro o la eternidad, todo trabajador que colaboraba con ese trabajo para su faraón, de alguna manera estaba colaborando para su propia vida eterna. Luego aquí la religión funcionaba como elemento fundamental en la concienciación de los individuos. Luego había otra cuestión, probablemente los trabajadores que trabajaron en las grandes obras, fueran o no pirámides, hicieron muchísimas presas que se han perdido
de algunas quedan restos. Muchos de estos trabajadores recibían una cierta instrucción al trabajar en estas grandes construcciones enormes y estatales, que luego esos conocimientos los podían trasladar, si no morían antes, claro, por aquello de que cuidado, que si no se te caiga la pilastra encima. Pero luego podían trasladar esos conocimientos a las regiones, a las aldeas en las que vivían. Aquí tenemos una muestra de cómo se fabrican hoy día adobes normalmente se utilizan en la reconstrucción de paredes y de tumbas, pero los mismos egipcios nos dejaron muy bien explicado cómo levantaban muros o cómo trabajaban preparando. Por ahí se ve algo, por ahí, es que como lo veo encerrado, ahí vemos cómo ellos mismos nos representaron incluso algunas de las herramientas que utilizaban para orientar bien los muros de forma vertical, poniendo esta especie de compás de madera en el ángulo determinado. Pero claro, una de las cosas que más se ha, si se meten ustedes en internet en páginas de Egipto, de las que hay millones, pues habrá algunas muy buenas, hechas por instituciones o por egiptólogos profesionales, pero luego encontrarán ustedes unos cuantos millones también de páginas web donde se dicen unas majaderías impresionantes. Y vemos reconstrucciones de cómo levantaban los bloques con polea. Señores, los egipcios no conocían la polea, o por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de que conocieran la polea, pero sí inventaron un artilugio, una especie, yo le llamo poste polea, pero le podríamos llamar de muchas maneras. Se han encontrado piedras con esta forma y características que, según ciertos expertos en construcción, egiptólogos, podían permitir el paso de cuerdas con relativa facilidad. Esto no permitía elevar bloques, pero sí permitía dar saltos con estos bloques en función de que muchas veces utilizaron sistemas como este o sistemas como este que representaron ellos mismos. De manera que no bueno, yo recuerdo haber visto estos programas que a veces ponen varias cadenas de televisión, que son documentales americanos, que un grupito de americanos expertos quieren reconstruir cómo se hacía una pirámide y entonces se montan una especie de equivalente, pero en pequeñito, y entonces, bueno, y demuestran que sí, que se podía hacer. Gracias, ya lo sabíamos. Pero lo importante es cosas como esta. Este trineo está en el Museo del Cairo, mide 3 metros de largo. Su construcción es estupenda y francamente es interesante comprobar qué bien les debía funcionar. Porque fíjense ustedes, incluso en algunas, me estoy adelantando pero no importa, en algunas ilustraciones de ellos mismos vemos unos sujetos que están echando un líquido desde una vasija, probablemente son resinas o aceites vegetales, barro también sirve, arcilla, medio líquida, es decir, densa, que permitía que la fricción, el coeficiente de fricción fuera menor en la empujar, subir, tirar. Lo tenemos ahí perfectamente representado. El uso y la forma en que levantaron y llevaron los bloques dependía mucho del lugar. No es lo mismo empezar la pirámide de Jufu en la meseta de Giza y establecer unas rampas larguísimas que permitieran subir los bloques a lo largo de rampas de bastante longitud, que, por ejemplo, cuando ya iban por la tercera pirámide de Giza, que no disponían del espacio, porque además la zona se estaba llenando de necrópolis
de la corte, de funcionarios de la corte de los reyes anteriores. Luego, la solución de cómo hicieron las rampas para cada pirámide no es lo mismo para la primera que para la segunda que para la tercera pirámide de Giza. Tal vez las pirámides del Reino Medio, no es que los egipcios fueran menos capaces en el Reino Medio de hacer pirámides como las habían hecho sus predecesores de la dinastía cuarta, de la quinta y de la sexta las hicieron, pero más pequeñas, pero sí por una razón muy sencilla. Las hicieron igual de grandes, las hicieron igual de bien terminadas, pero el relleno interior no tenía bloques de piedra, tenía relleno de cascotes. Eso hizo que cuando en la época islámica se construyeron las mezquitas y se llevaron toda la piedra calcárea del revestimiento exterior, tengamos unas ridículas masas amorfas de las pirámides de los reyes del Reino Medio, que, hombre, es que estas pirámides no tienen la calidad. Sí, la tenían, pero al quitarles el revestimiento exterior hemos perdido esa posibilidad. Ellos mismos dibujaron sus edificios. Ahí tenemos una muestra de un papiro donde encontramos precisamente esta especie de puerta, pórtico, capilla o cosa parecida. Pero hay cosas mucho más interesantes para explicar la forma en que trabajaron, por ejemplo, los muros. Veamos un ejemplo. Relleno que podía ser adobe o podía ser adobe mezclado con resinas de plantas. Engarces hechos en la piedra, o fíjense en este muro de aquí, que es una reconstrucción hecha a partir de muros reales por arquitectos que han publicado libros sobre estos temas. Fíjense en la complejidad de los engarces que utilizaban. Algunos engarces eran de cobre, otros eran de la misma piedra y otros eran de madera. Esto le dio una estabilidad enorme. Vean, una reproducción de lo que podía ser la forma de construir. Fíjense en los detalles, antes de que pase la diapositiva, porque verdaderamente son increíbles. Y mientras se fijan en los detalles, les voy contando otros aspectos de tipo organizativo para comprender la capacidad que tenían para llegar a estas construcciones tan increíbles y tan duraderas, sobre todo. Las expediciones encargadas de la extracción a veces iban a lugares muy lejanos. Iban encabezadas por un funcionario, el portador del sello del dios de las dos grandes flotas. Se llamaba así porque seguían la nomenclatura marinera. Ellos tenían el Nilo como vía de comunicación y hasta hace no mucho tiempo en Egipto las carreteras eran deplorables. No es que sean maravillosas, pero en fin, como hay tren. Pero entonces no había ni carreteras ni tren, así que el Nilo era la única vía de comunicación. Eran expertos marineros porque incluso llegaron a conseguir ese tipo de vela necesaria para que cuando el viento viene en contra, el barco vaya en contra del viento, porque el viento impulsa la vela en contra del propio viento. Ese conocimiento marinero hizo de ellos unos expertos en la nomenclatura marinera, así que el jefe de una expedición en tierra se podía llamar perfectamente oficial de navío o portador del sello del dios de las dos grandes flotas, que no tiene mucho sentido, pero que para ellos sí. El responsable de la organización del trabajo, cuando se hacía una expedición para ir por piedras a algún lugar un poco lejano, como podía ser Elefantina, la región de Asuán, etcétera, etcétera, el famoso granito rojo de Asuán, pues era el llamado director de las tropas de defensa en Nubia, porque a veces pues estas expediciones podían correr el peligro de ser atacadas por gentes que vivían en las zonas limítrofes del valle. Y no olvidemos una cosa importantísima, lo que ahora es desierto entonces no era todavía desierto en sentido pleno. La desecación del norte de África ha sido en los últimos 4.000 años muy rápida.
Ellos todavía, en sus representaciones pictóricas del Reino Nuevo, vemos cazar gacelas, o a Tutmosis IV ir a cazar leones a Giza. Bueno, ¿y qué hacían los leones en una zona de arena? Los leones no comen arena, comen gacelas. De manera que si había leones había gacelas, y si había gacelas había hierba, y si había hierba no había desierto. Luego, ojo, monte bajo, matorral no espeso, suficiente para esos animales que están representados. Y no olvidemos que en el norte de Marruecos hasta el siglo XIX había leones, el famoso león rojo del Atlas marroquí. Luego tampoco es tan imposible. Durante el Reino Nuevo se documenta que el máximo responsable de estas misiones a la búsqueda de piedras pues era el director del doble tesoro, o el mismo visir a veces, o incluso el primer profeta de Amón, que muchas veces era el visir del Alto Egipto. Los obreros se organizaban en compañías de 100 hombres, subdivididos en unidades de 10, y dentro de ellas cada grupo de 5 formaba lo que se llama un lado o flanco, siguiendo el lenguaje marinero. Sin embargo, durante el Reino Antiguo ya tenemos documentado que las expediciones podían llegar a sumar hasta 1.600 hombres, mientras que en el Reino Nuevo el número de estos trabajadores se incrementó en algunas de estas expediciones y están documentados la cifra de 17.000 hombres en una sola expedición. Es decir, la población egipcia había crecido. No es fácil establecer la población egipcia desde el Reino Antiguo al Reino Nuevo hasta finales de la época ptolemaica, pero algunos autores hablan de 700.000 habitantes en el Reino Antiguo a 3 millones en época romana. Pero estas cifras son muy discutibles, no tenemos un patrón para deducir. El único patrón es la capacidad de cultivo, y la capacidad de cultivo en Egipto nunca pasó de 30.000 hectáreas. Solo ahora, con la construcción de la presa del Sage Jalí, se ha podido incrementar esa producción agrícola. Hemos visto el arrastre de los bloques en esa especie de trineos de sólidas piezas de madera, probablemente coníferas. Ya en el Reino Antiguo tenemos mención de expediciones en la famosa Piedra de Palermo de la Quinta Dinastía, aunque el monumento actual probablemente sea una copia del Reino Nuevo, como dice el profesor Loprieno, no sé si es verdad, pero es posible. Que a estas edades el infarto es fácil, hombre. Y aunque se conocen algunos datos relativos a la cantidad de mano de obra y el tiempo necesario para el desplazamiento de estos bloques, insisto que las cifras, el hablar de cifras en el mundo egipcio, pues es un poco peligroso. A veces se utiliza el mismo procedimiento que se utiliza para calcular la población romana en la Roma del Imperio, teniendo en cuenta el número de personas que cabían en el circo máximo. Si tenemos en cuenta que había espectáculos circenses todos los días de la semana, porque a los romanos había que darles pan y circo, panem et circenses, que decían los romanos, se calcula que tantos cabían, tantos espectáculos había, pues tantos vivían en Roma. Pues también es un poco relativo, ¿no? Algunos datos están escritos en estelas y reflejados en documentos que podemos leer. Por ejemplo, en el transporte de un conjunto de 80 piezas gigantescas desde el Wadi Amat hasta el Delta, se tardaron 14 días y trabajaron 4.500 hombres. Esto no es contradictorio. Ya sabemos que los egipcios eran un poquito exagerados cuando citaban cifras. En la estatua de Hasehemui, último rey de la segunda dinastía, se habla de 100 y pico mil nubios prisioneros. No. Que Egipto ha hecho una expedición militar a Nubia, los ha derrotado y como viven unos 100 y pico mil allí, pues se supone que son prisioneros los 100 y pico mil. No quiere decir que se hayan traído 100 y pico mil prisioneros, sino que esa es la población que ellos estiman que había.
Entonces, son exagerados solo en parte. O, por ejemplo, son muy prácticos. En alguna batallita, Ramsés II manda a contar los muertos y a un escriba le salen X y al otro le salen Y. Y entonces Ramsés II dice, muy sencillo, vamos a resolverlo. Se le corta el prepucio a todos y se cuentan los prepucios. Así salimos de dudas. Sabemos que durante el Reino Nuevo los reyes abandonaron la costumbre de las pirámides y se centraron más en los hipogeos, que luego, por desgracia, veremos muy poquito porque tenía muchas fotos de las tumbas del Valle de los Reyes, pero el tiempo no me permitía muchísima lucidez. Así que rápidamente vamos a hablar de que en la construcción de estos grandes templos utilizaban frecuentemente grandes rampas de arena. Vemos aquí, para colocar unos obeliscos, el sistema que utilizaban. Hipótesis de trabajo de algunos arquitectos. Estas son las bases de los obeliscos. Se rellena con arena que poco a poco se va subiendo en cantidad. Se va arrastrando con una rampa que estará por aquí. Esto es necesario para luego la salida de la arena, ya veremos por qué. Se va desplazando, por ahí se va sacando arena para que esto baje. Aquí sí que hay que decir aquello de no cuidado con el pie, sino cuidado simplemente. Y poco a poco el obelisco va bajando a su soporte hasta quedar perfectamente colocado. En el caso de las tumbas de hipogeo, algunas son de una profundidad que nos plantea problemas. E incluso conocemos algunos de los papiros o algunos de los dibujos en Ostracón, por ejemplo el Ostracón 25184 del Museo Egipcio del Cairo, o el de la tumba de Ramsés IV, que está en el dorso de un papiro, el 1885 del Museo de Turín. Es decir, que conocemos cómo planificaron y prepararon sus tumbas. Sabemos que elegían el lugar, que empezaban a horadar la roca, extrayendo gran cantidad de material. No tengo de esta explicación fotografías, tenía, pero veía que se me iba el tiempo ya excesivamente, por lo tanto ya no les he preparado más, pero sí se lo cuento. Se procedía a la nivelación de paredes y escalones, se corregían los ángulos rectos de las habitaciones, se limaban las irregularidades en paredes y techos, se estucaba cuando no era posible nivelar por la dureza de la piedra y tras pulir y pulimentar en general el estuco se pasaba al dibujo de las escenas. Una vez terminado este paso se procedía a la corrección de las figuras, los contornos, el dibujo de los jeroglíficos y con esto pues quedaba más o menos elaborada, preparada la tumba. Sabemos que en algunos casos la prematura muerte de un rey, caso del famoso Tutankamón, pues hacía que lo enterraran en cualquier sitio y ese cualquier sitio es la tumba de Tutankamón, que no era para un rey, era para Ay, el que luego le sucedió como rey, porque entonces Ay no era rey, era solo de la familia real, puesto que era el padre de Nefertiti y de la mujer de Horemheb, que por eso Horemheb se coloca la corona con el truco de haber pasado la corona antes por su suegro. Si es el mismo Horemheb, que esa duda subsiste. Pero uno de los problemas más interesantes de la construcción de los hipogeos, es decir, de las grandes tumbas excavadas en la roca que tienen unas longitudes impresionantes y un número de cámaras también impresionantes, era la iluminación. ¿Cómo se lo montaban para iluminar sin que nos hayan quedado restos de humo de mechas? Bien, en la entrada la cosa no era grave, la luz natural lo permitía. La iluminación mediante espejos de bronce para lograr una reflexión de la luz solo sería útil en los primeros metros. ¿Cómo lo hacían después?
La ausencia de restos de humo y hollín en las paredes y techos descartaba el empleo de lámparas de las habituales, de las de uso cotidiano de aceite. Entonces, tal vez emplearon velas de lona recubiertas de aceite vegetal, aceite de sésamo, al cual le añadían sal para evitar el desprendimiento de humo. Así pues, trucos había y debían de ingeniárselas muy bien. La organización de los trabajadores seguía a veces el mismo patrón, como he dicho antes, de la tripulación de un navío. En cualquier caso, hay un hecho fundamental. 3000 años de historia levantando grandes edificaciones en sólida piedra atestiguan el éxito edilicio de una civilización sin parangón conocido, con casi 3000 años de historia continua. Y esto fue posible gracias al conocimiento del control de las masas de población, de la creación y tradición de un artesanado profesional y a la sofisticación de un sistema político que nunca fue cuestionado en su tiempo. La fusión de lo político, lo científico y el hecho incuestionable de que la religión fue utilizada como razón de Estado hicieron posible una gran cultura edilicia porque el pueblo sometido hizo el trabajo. Y nada más. Ha sido todo lo breve que puedo.